tardes, buenas noches, donde nos estén viendo. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, les damos la bienvenida. El día de hoy tenemos nuestra plática con la profesora Yolanda Domínguez Morales. Ella fue estudiante o estudió la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en medios de audiovisuales desde que salió de su carrera, sobre todo en medios impresos, y desde hace varios años trabaja como freelance. Ella, como todos los profesores aquí de cosmología del colegio, es estudiante aún de cosmología. Y bueno, veía como profesora dando clases aproximadamente 3 años, a pláticas y cursos de cosmología, trabajando con sus alumnos de yoga y en todo aquel que quiera aprender cosmología y donde inviten ahí en la Ciudad de México, pues ahí estará participando. Como les decía, es miembro de este colegio y va a hablar sobre los asteroides. Pues muchas gracias, Yolanda, y adelante. Muchas gracias, Francisco, por esa presentación. Pues bueno, ya estamos aquí con el tema de los asteroides, que bueno, ahora todos conocemos los asteroides porque hay un chorro de películas, ¿no? Donde hablan de los asteroides y que destruyen la Tierra y es la temática de muchas películas. Ahora ya es muy común hablar de los asteroides, pero cuando se descubrieron, pues no no había más que esa vista desnuda del ojo humano y era como complicado pensar que había otros cuerpos ahí en, el, en el espacio celeste, ¿no? Voy a compartir pantalla para empezar con presentación. Lo malo de esto es que comparto pantalla y ya no los veo a ustedes, pero ahí me los voy a imaginar. Bueno, vamos a ver los asteroides en la carta natal y pues vamos a ver que hay un chorro de asteroides. A la fecha, pues hay más de 950,000 asteroides que se han ido descubriendo, pero en un inicio, pues no se sabía de estos cuerpos en el espacio celeste. Los asteroides a los que nos vamos a abocar el día de hoy, pues van a ser en el orden en que se fueron descubriendo: Ceres, Palas Atenea, Juno y Vesta. Y pues estos cuerpos, el nombre de asteroides, se los dio William Herschel, el mismo que descubrió a Urano en el año de 1781. Y pues el término asteroide viene del griego y significa parecido a una estrella o de figura estelar, porque es el aspecto que tienen los asteroides cuando van a ser observados a través del telescopio. Estos asteroides van a ser pequeños cuerpos de naturaleza rocosa que se van a mover en su mayoría entre las órbitas de Marte y Júpiter en una región del cielo que se le ha denominado cinturón de asteroides. Ninguno de ellos tiene el tamaño de un planeta y si sumamos la masa del 500,000 de asteroides conocidos, que bueno, son más, exceptuando a Ceres, alcanzan apenas el 5% de la masa total de la Luna. O sea, son ahí como, en comparación con los planetas, son como una gravilla, ¿no? Que anda ahí orbitando entre lo que es Marte y lo que es Júpiter. Entonces, aquí más o menos tenemos una referencia de Ceres, que fue el primer asteroide que se localizó, Palas, Vesta y Juno. Son los asteroides más grandes y son los primeros que se localizaron y pues ocupan como una mínima parte. Para poder analizar los asteroides en la carta natal, pues va a ser necesario tener por lo menos los conocimientos básicos de astrología. Va a ser necesario conocer los signos, las casas y pues evidentemente los planetas. Los asteroides nunca van a estar subordinados al simbolismo de las figuras planetarias. Vamos a visualizarlos como los hermanitos menores, ¿no? de los planetas. Y su simbolismo, de pronto, si no conocemos y estamos como habituados a lo que son los planetas y a su simbolismo, pues nos va a costar como un poco de trabajo, ¿no? Ubicar el significado de los asteroides.
Dentro del simbolismo vamos a hacer de cuenta que, o sea, los planetas nos remiten a una gama más amplia de significado. Es, por ejemplo, los planetas es como poner una luz que ilumina todo un cuarto y los asteroides nos van a dar cuenta de algo más focalizado, va a ser como ese haz de luz que cae sobre algo en específico. Entonces, bueno, vamos viendo astronómicamente, se van a ubicar en el cinturón de asteroides y estos son algunos datos astronómicos. Este cinturón de asteroides se va a ubicar a una distancia del Sol, pues de 2 a 3.5 unidades del Sol, se encuentran entre Marte y Júpiter. Su periodo de revolución va a ser de 3 a 6 años, los 4 que vamos a ver hoy están entre 4.5 y 5 años, creo que casi todos son de 4.5. Los asteroides más grandes van a ser Ceres, que bueno, ahora desde el 2006 se le dio el nombre por su dimensión de un planeta enano. Y pasó a formar parte de los asteroides más grandes, pues el que le sigue, que es Pallas. Entonces, estos 4, aquí hay 5, pero estos 4 de los que vamos a hablar hoy son los más grandes. Y pues hay varias teorías de estos restos que orbitan ahí en ese cinturón de asteroides. Se dice que pueden ser restos de la formación del sistema solar y van a tener una edad de unos 4.600 millones de años. Y bueno, ya comentaba que la masa total del cinturón de asteroides se estima entre un 4% a un 5% de la masa total de la Luna. Y bueno, se encuentran ahí los asteroides dispersos, ¿no? Entre todo el cinturón. Entonces, cuando los vemos en fotografía parecieran estar como muy juntos, esa pequeña gravilla, pero pues en realidad son unas distancias muy grandes, ¿no? Aunque si lo atravesamos, es como estas películas donde, que había antes, donde se navegaba a través del espacio. Yo me acuerdo mucho que de una serie, no me acuerdo cómo se llamaba, Viajeros del Espacio, algo así, donde me acuerdo mucho el cinturón de asteroides, ¿no? Entonces iba a la nave y era como de, ay, vamos a sortear ese cinturón de asteroides, que era como esa pequeña gravilla, ¿no? Bueno, estos son algunos datos técnicos de los asteroides y aquí los vamos a ver de forma más clara, cómo están ubicados entre Marte y Júpiter. Dentro de la astrología van a dividir estos planetas que pertenecen más a la esfera personal, que son los planetas personales, y van a ser como un puente. Aquí se van a ubicar, aquí están los planetas personales, aquí van a estar los asteroides, Ceres, Palas, Juno y Vesta, que son los que vamos a ver hoy. Claro que hay un chorro, pero los que vamos a ver hoy son estos 4, y van a constituir como un puente, como una conexión de los planetas personales con los planetas generacionales, que van a ser Júpiter y Saturno. Entonces, vamos a ver que los planetas personales, por su corta trayectoria, van a tener que ver con cuestiones, como su nombre lo dice, más personales, más enfocadas al yo. Vamos a tener a la luna, que nos va a dar cuenta de cómo yo siento, de cuál es mi pasado, de cómo me conecto a nivel nutricio, pero no tan focalizado como lo va a hacer Ceres, que ahorita lo vamos a ver. Dentro de estos planetas personales, pues va a estar Mercurio, que me va a dar cuenta dentro de mi carta natal de cómo es mi mente, cómo es mi pensamiento. Sin embargo, Palas, como lo vamos a ver, que es el asteroide que vamos a ver, nos da cuenta de cómo aplico ese pensamiento de una manera más práctica dentro de la carta natal. Dentro de los planetas personales va a estar Venus, que implica qué es lo que yo quiero, cuáles son mis gustos, cuál es esa frontera entre lo que yo quiero y lo que no quiero. Y pues va a estar el Sol, que implica pues lo que es mi esencia, lo que es mi personalidad. Va a estar Marte, que me va a dar cuenta de cómo yo voy y tomo lo que yo deseo. Marte va a cumplir esos deseos de mi Venus, que quiere Venus, y va a ir Marte, que se va a poner en acción para cumplir esos deseos, ¿no? Estos son los planetas personales y luego va a estar este puente que van a ser
los asteroides y que van a conectar con los planetas generacionales que va a ser Júpiter y Saturno. Estos dos planetas, pues, nos van a ir dando cuenta de las distintas generaciones, de cuáles son los límites, de cómo se va expandiendo la sociedad, digamos, las generaciones. Cuando nosotros nacemos, ya dependiendo del lugar, dependiendo de la época en la que nosotros nacemos, pues ya no es lo mismo las ideas que están permeando. Y toda esta estructura social, pues la va a dar Júpiter y Saturno. Júpiter, pues los ideales, la expansión, la confianza. Y Saturno, pues entre uno y otro van a ser una polaridad, se van a ir acotando, ¿no? Júpiter dice, me expando, pero luego Saturno dice, bueno, sí, pero ¿cómo te vas a expandir? No vas a poder darle esa continuidad, ni vas a poder sostener lo que vas a construir si no lo delimitas, ¿no? Y entonces entre uno y otro van haciendo esa delimitación. Entonces, de acuerdo a las generaciones, pues tenemos otras ideas, tenemos otros conceptos, ¿no? Y son estos asteroides los que van a constituir ese puente entre lo que soy y cómo me integro a una vida social. Anteriormente a 1608 no habían telescopios, entonces pues se veía ahí el cielo y se veían los astros, lo que se alcanzaba a ver con el ojo desnudo, y de esa forma es como se van descubriendo los principales planetas, los 7 planetas tradicionales sobre todo. Cuando se descubre el telescopio, no se sabe exactamente cuándo, pero es por ahí de 1608, y luego Galileo Galilei lo presenta por ahí de 1610 como un instrumento para observar el cielo. Pues o sea, imagínate lo que es mirar el cielo a simple vista y de pronto aparece como este artefacto que entre la comunidad científica pues va a ser como la maravilla, ¿no? Todo el mundo emocionado porque pues ya se va a poder ver algo más, se va a poder buscar algo más, se va a poder investigar algo más. A partir de esa fecha se incrementa la capacidad y el interés de los astrónomos por buscar nuevos planetas más allá de la vista humana. En 1766, Johann Daniel Titus estudia con detalle las distancias del Sol de los planetas conocidos de Mercurio a Saturno. Y entonces va haciendo como unos cálculos matemáticos y va como predeciendo de alguna manera dónde están los planetas y dónde debería de haber otros planetas. Entonces, va a lanzar una ley que va a ser difundida por Johann Ellerbott y se conoce como la ley de Titus-Bot, que son esos cálculos matemáticos que van como haciendo a través de esos cálculos matemáticos ver dónde está la posibilidad de encontrar un planeta. Como sucede con los cuerpos celestes de reciente descubrimiento, pues se van a encontrar en sincronía con ciertos avances o con ciertos acontecimientos de la sociedad. El nombre, como sabemos, es algo importante para la conciencia humana. Todos los objetos que nos rodean tienen una denominación y nosotros mismos nos vamos a reconocer a través de nuestro nombre propio. En todas las culturas y en todos los tiempos, el hombre va a definir aquello que tiene sustancia y entidad. Y entonces le damos esa connotación, lo hacemos visible, lo nombramos y ahí nuestra conciencia empieza a poner el foco. Yo soy porque voy a tener un nombre propio y por lo tanto voy a existir. Cuando a mí me llaman por mi nombre, pues voy a atender. En alguna parte de nuestra conciencia, pues va a estar esa idea del yo. Y sabemos qué necesitamos porque tiene un nombre. En astrología, el nombre va a definir el simbolismo del objeto que estamos tratando. Y es por eso que no es casual que los primeros asteroides tengan nombres de diosas, porque como vamos a ver, van a remitir en alguna instancia a una gran diosa ancestral. Y pues aunque estos planetas remiten a esas cualidades femeninas, pues no van a ser privativas de lo femenino, porque vamos a ver que también esta parte masculina pues se va a poder ver, se va a poder beneficiar del significado de estos asteroides.
Dentro del contexto de del descubrimiento de estos asteroides, vamos a ver que en la antigüedad había un equilibrio entre el poder masculino y el poder femenino. Existía un cierto pacto con la naturaleza, había un respeto por lo que se tomaba de la naturaleza, por hacerla crecer, pero cuando el cristianismo se empieza a imponer en Europa y en todo el mundo, se empieza como a romper este equilibrio y también el pacto con la naturaleza, porque hay una concepción de Dios donde se dice que Dios entregó al mundo al hombre para que dispusiera de él. Y entonces, pues empieza el hombre a abusar de aquello que cree que se le ha entregado, produciendo la sobreexplotación de la tierra y de los animales. Entonces, dentro de esta concepción, la mujer va a constituir. ¿Por ahí alguien quiere comentar algo? No. Dentro de esta concepción, la mujer va a constituir una criatura nacida del hombre para servirle, dentro de la concepción del mundo cristiano. El poder femenino va a empezar a quedar subordinado y no es sino hasta hace unas pocas décadas que empieza a renacer, dándole equilibrio a la vida social. El estudio de la astrología, de una manera muy sabia, nos da cuenta de este equilibrio primordial que poco a poco se va recuperando. Cuando nosotros empezamos a ver y a estudiar la carta natal, nos damos cuenta de que hay una polaridad que corresponde a este mundo donde nos desenvolvemos y tenemos nuestro ser. No son más los planetas masculinos que los planetas femeninos, es un equilibrio. Entonces, cuando se descubren estos asteroides, a partir de la Revolución Francesa, empieza como a propugnar el poder femenino que había estado muy subordinado para tomar como su lugar al lado del poder masculino. Entonces, aunque las principales manifestaciones de esta lucha por el feminismo no se dieron hasta mediados del siglo XIX, esta lucha empieza ya desde la Revolución Francesa. Entonces, los asteroides en la carta natal van a representar un simbolismo muy concreto que puede costar encontrar con otros elementos de la astrología y que van enriqueciendo la interpretación de la carta. Cuando yo empecé a estudiar astrología, para mí era como un enigma, tantos signos, tantos planetas, tantos detalles que ir descubriendo, y a mí me remitía mucho a mi infancia. Cuando yo apenas empezaba a aprender a leer, me acuerdo que teníamos un libro que mis hermanos mayores nos reuníamos todos en familia y mis hermanos mayores lo leían. Este libro era de Hans Christian Andersen, los cuentos de Hans Christian Andersen. Y entonces, cuando mis hermanos no estaban, yo no sabía leer. Iba y tomaba el libro y yo solamente veía los símbolos, ahí las letras. Y fue hasta que empecé a ir a la escuela que pues empecé a aprender el, el, cómo decodificar esos símbolos, las vocales, las consonantes, los signos de puntuación. Entonces, dentro de la astrología, cada vez que vamos descubriendo algo, es ir decodificando algo más. Primero empezamos dentro de nuestra propia carta natal, vamos conociendo toda esa simbología y sus connotaciones, los planetas que van a ser como los actores dentro de la carta natal, dicen algunos autores, y van a representar esas energías que nos conectan, pero cuando esos planetas caen en un signo, se ponen como un disfraz. Es como si Francisco se pone el disfraz de Cecilio, ¿no? Y entonces tiene que representar esa energía de Cecilio. Así son los planetas, cuando van cayendo dentro de los signos, van a ser como unos actores que se van a poner ese disfraz. Las casas van a ser ese escenario donde se va a escenificar lo que se va a representar, y los aspectos van a ser esas relaciones que tienen los planetas uno con otro. Los asteroides van a ser un recurso más dentro de la carta natal para conocer algo más puntual dentro de la carta de nosotros mismos o de la carta a quien
que estemos nosotros ahí decodificando. El simbolismo de los asteroides nos va a conectar con ciertas diosas ancestrales que han sido importantes para el ser humano durante milenios. Estas divinidades en la actualidad nos van a llevar a aspectos de nuestra propia psique. Aunque la simbología de los asteroides, como les comentaba hace un momento, nos remiten aspectos muy femeninos, pues no van a ser privativos de las mujeres, puesto que le concierne también al hombre, en tanto que se conecta, de acuerdo a los términos junguianos, con un ánima, que es como ese arquetipo que va a traer el hombre cuando se conecta con las mujeres, y va a ser a la vez su parte femenina, y en la mujer con un ánimos, que va a ser ese arquetipo masculino que tiene. Cada uno de estos asteroides va a aportar un símbolo de interés para quienes buscan profundizar, como comentaba, en la interpretación de su carta natal. Es como, la astrología es como un closet, ¿no? Cada vez que vamos viendo algún detalle de la astrología que es tan amplia, tan vasta, vamos como agregando herramientas para poder decodificar esa carta, esos símbolos que al principio de pronto nos desesperamos porque es tanta información que decimos, híjole, ¿cuándo voy a aprender, no? Ya a leer mi carta. Pero bueno, poquito a poquito vamos agregando herramientas que nos van a ayudar a decodificarla. Y esta herramienta, los asteroides, pues es una herramienta más que nos da cuenta de ciertos aspectos. Bueno, entonces estábamos viendo esta ley de Vitus-Bott, la cual a partir de ciertos cálculos matemáticos predecía que debería de haber un planeta en la órbita de Marte y Júpiter. Entonces, después de que se descubre el telescopio, pues empieza toda la comunidad astronómica y astrológica a buscar ese planeta que se suponía que estaba dentro de ese espacio, que pues todo el mundo decía, bueno, es un espacio demasiado grande como para que no haya nada, ¿no? Entonces, están ahí compitiendo todo el mundo y fue un italiano, Giuseppe Piazzi, que no estaba como muy inmerso en esto, pero pues es el que encuentra. Al principio creyó que era este planeta, que era el que estaban buscando de acuerdo a sus cálculos. Entonces, el 1 de enero del nuevo siglo, de 1801, es cuando él ve ese cuerpo brillante dentro de la lente de su telescopio y entonces sospecha que se trata de un planeta. Sin embargo, es muy cuidadoso en sus precisiones y cuando lo remite al Observatorio de Berlín, él comenta, es un cometa. Sin embargo, cuando William Herschel revisa la trayectoria y la brillantez y el tamaño, no tiene duda y le aplica el nombre del planeta. Dice, ve un cuerpo brillante delante de la lente de su telescopio y sospechando que se trataba de un planeta, le dio el nombre de Ceres Fernandina en honor a su mecenas, el príncipe Fernando IV, que entonces era rey de Nápoles y Cilicia. Y posteriormente, este asteroide se va a quedar nada más con el primer nombre. Entonces, pues así es como se descubre Ceres. Después, como vamos a ver en un momento, pues le va a durar poco el gusto de nombrarse planeta, porque cuando se empiezan a encontrar los otros asteroides se dan cuenta de que no es un planeta, sino es un grupo de cuerpos celestes que se encuentran ahí en esa zona entre Marte y Júpiter. Entonces se descubre Ceres, que ocupa 1/3 de la masa total del cinturón de asteroides. Su revolución solar va a ser de 4.5 años aproximadamente. Su descubridor es el italiano Giuseppe Piazzi. Se descubre el 1 de enero de 1801 en Palermo, Italia. Ahora, después del 2006, se le da la connotación de un planeta enano por sus medidas, su diámetro y bueno, todas esas especificaciones astronómicas, ¿no? ¿Cuál va a ser el contexto social de Ceres? Los planetas, sobre todo los últimos planetas que han ido apareciendo, tienen una connotación social. Se dice que
cuando hay ciertos acontecimientos dentro de la sociedad, estos acontecimientos van a estar reflejados ahí en el cielo. Entonces, por ejemplo, cuando se encuentra Urano en 1781 por William Herschel, su descubrimiento va a coincidir con la Revolución Francesa, que van a volar los conceptos de igualdad, libertad, fraternidad, y vamos a ver que Urano pues va a coincidir con estas características. Entonces, pues esto nos va a dar cuenta de que hay una correlación muy estrecha de lo que está sucediendo allá arriba y de lo que está sucediendo aquí abajo en nuestra sociedad en este momento. Y pues ya no lo dice la ley universal, como es abajo es arriba. Cuando nosotros empezamos a ver los tránsitos, qué planetas están en este momento transitando por el cielo, pues vamos a ver que algo sucede en nuestras vidas o a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que está sucediendo y cuando analizamos esos tránsitos le damos como un sentido a lo que nos está sucediendo e incluso a veces podemos en cierta forma predecir qué es lo que viene o entender qué es lo que nos está sucediendo, porque como seres humanos pues vamos a estar estrechamente ligados a esos cuerpos celestes, ¿no? Entonces, el contexto social de cuando se descubre Ceres va a tener que ver con una crisis agrícola muy fuerte que va a suceder en Inglaterra. La natalidad, la población y la nutrición se van a volver en ese momento temas muy relevantes. Entonces, pues curiosidad o coincidencia, pues no sé qué determina, ¿no? Lo que estamos viviendo con esa coincidencia de los planetas. Cuando empezamos a estudiar nuestra carta y empezamos a darnos cuenta de qué planetas son los que tenemos fuertes y cuáles tenemos ahí un poquito débiles, pues empezamos como a tratar de trabajar en eso que nos falta para equilibrar, ¿no? Hay una comunicación entre el cielo y lo que sucede acá en la Tierra. Bueno, pues todo eso es lo que corresponde a la astronomía, a los datos técnicos. Ahora, pues nos vamos a enfocar un poquito más en lo que implican estos asteroides en la astrología, en nuestra carta natal. Y pues vamos a ver que Ceres, como asteroide, pues va a conectar con la diosa Ceres romana y Demeter, la diosa griega Demeter. Demeter, vamos a ver un poco de la mitología, que bueno, nos va a dar como ciertas pautas para que nosotros podamos entender este asteroide dentro de nuestra carta, ¿no? Ceres, pues va a ser la protectora de la naturaleza, va a ser la hija de los titanes Crono y Rea, va a ser hermana de Zeus, de Hades, de Hera y de Vesta, es la diosa romana del cereal y la cosecha, y va a ser una divinidad muy vinculada a la isla de Cilicia. Se va a asociar con un aspecto fundamental de la naturaleza femenina, que va a ser la capacidad para conceder y dar a luz a una vida. Aunque dentro de la carta, pues no, como decía, no es privativo las mujeres, porque esta capacidad como de crear no únicamente la vamos a remitir a dar vida a un hijo, ¿no? Podemos darle vida a un proyecto, a un libro, a un trabajo o a alguna cuestión donde podamos ser productivos, ¿no? Entonces, el mito nos dice que Ceres, pues esta protectora de la naturaleza y de las cosechas, que va a estar dedicada por entero al cuidado de su hija Core, que significa doncella, y se nos dice que nunca tuvo un esposo. Es la hermana de Zeus, y bueno, Zeus, que pues ya sabemos que era este tremendo, empieza como a cortejarla y pues en su juventud de Ceres pues tienen ahí sus que veres con Zeus y fruto de esta unión pues van a ser Core. Ceres se dedica enteramente a Core y está como por ahí alejada del Olimpo, cuidando las cosechas, enseñando a los hombres a cultivar y a hacer producir la tierra. Y entonces Hades, que es el dios del inframundo, un día ve a Core y le gusta. Entonces le dice a Zeus, oye, pues yo quiero con tu hija, ¿no? Ahí
quiero casarme con ella, y Zeus, pues no queriendo quedar mal con Ceres ni con Hades, pues se hace como que loco y le da ahí una respuesta muy ambigua y pues Hades interpreta esta respuesta como un sí. Y entonces un día que andaba por ahí Core en el campo recogiendo flores, se abre la tierra, sale Hades con sus caballos y con su carruaje y rapta a Core y se la lleva a reinar con él al inframundo. Demeter empieza a buscar a su hija por 9 días y 9 noches, muy desconsolada, muy triste, y al 10.º día va a llegar a la ciudad de Leusis. Ahí en la ciudad de Leusis llega ella, está escondida en un disfraz y se sienta en la orilla de un pozo. La encuentra una anciana que se llama Baubo. Y Baubo la ve tan triste que empieza a hacer como una danza ahí medio obscena que Ceres, dentro de su dolor, termina riéndose a carcajadas. El rey y la esposa del rey de Eleusis acogen con tal hospitalidad a quien ellos no sabían que era la diosa Ceres. Ellos pensaban que era una mujer muy afligida y la tratan súper bien. Entonces, Ceres, como agradecimiento, un día, sin decirle a los padres, quiere hacer inmortal a uno de sus hijos de los reyes. Entonces, está un día ahí en la chimenea, aplicando su magia y quemándole la mortalidad al hijo de los reyes, y de pronto entra la reina de Leusis y la ve. Core se asusta y pues se quema su hijo de la reina de Leusis, ¿no? Y se pone muy triste. Entonces Ceres toma su forma de diosa y pues revela su personalidad, le dice quién es, que está buscando a su hija, a Core, y entonces a través de la ayuda de Hécate, pues obligan a Helios, que es el dios Sol y que pues es el que todo lo ve, a reconocer que el captor de Core pues era Hades. Y cuando Ceres se da cuenta o sospecha de la conveniencia de Zeus en este acto, pues se pone muy afligida. Entonces, ella comienza como a secar las cosechas como una muestra de rebeldía. Y empiezan a padecer hambre los seres humanos. Entonces, Zeus, que le encantaba ser honrado y ser apreciado y reconocido por los hombres, se asusta porque dice: ya no voy a tener quien me rinda culto. Entonces va y habla con Ceres y le dice: oye, no me hagas esto, ¿no? Porque vas a matar a los seres humanos. Y Core le dice: bueno, hasta me pongo en huelga hasta que me regreses a mi hija. Entonces a Zeus no le queda más remedio que mandar a Hermes a negociar con el dios del inframundo, y se le dice a Ceres: tu hija va a poder regresar siempre y cuando no haya comido de la comida de los muertos. Hades, que es el dios del inframundo, muy inteligentemente hace que Core coma algunos granos de un árbol, que era un árbol de granada de su jardín. Entonces, no, pues ya no puede regresar Core. Sin embargo, Zeus, todo asustado, pues negocia con Hades y pues interviene y se negocia que Core, que en ese momento que van por ella al inframundo, después del rapto de Hades, pues ya no es una doncella. Entonces pues ya no se le nombra Core, se le llama Perséfone. Entonces ahí negocia, ¿no? Zeus que se quede la mitad del año con su mamá y cultivando las tierras, haciendo producir la tierra, y la mitad del año que se quede con Hades ahí reinando en el inframundo. Y es cuando tenemos este cambio de estaciones. La mitad del año, pues, son estaciones cálidas, y la mitad del año, pues, empieza a enfriarse y todo en la naturaleza empieza a recogerse. Entonces, pues ya está Demeter ahí feliz, todos felices y contentos, y Demeter decide regresar al Olimpo, pero antes de regresar, le va a enseñar a uno de los hijos de los reyes de Leusis los ritos del culto a la Gran Madre. En estos cultos, pues va a haber todo un simbolismo, donde el que sale victorioso en una serie de prácticas y rituales se le va a nombrar un iniciado,
después de todo el proceso que el iniciado lleva a cabo, pues ya no va a ser el mismo. Se puede decir que en cierta forma este iniciado va a morir para volver a renacer y establecer nuevamente el vínculo con la madre. Pero esta vez la madre ya no está fuera, esta vez la madre va a estar adentro de él y el iniciado va a descubrir que la manera de nutrirse a sí mismo puede ser a través de él mismo, que la manera de nutrir a quienes le rodean, pues va a ser más consciente, va a descubrir que puede establecer una relación sana con el alimento, que va a aprender a protegerse a sí mismo si no tuvo en una infancia una madre que le protegiera y a quienes le rodean también. Va a aprender a dar ese amor incondicional, a manejar sus apegos, etc. Entonces, ahí donde nosotros veamos a Ceres en nuestra carta natal, este va a ser el símbolo, como les decía, el Ceres va a ser como una hoz y bueno, va a tener que ver con la nutrición, de cómo nos nutrimos a nosotros mismos y a los demás, de dónde somos productivos. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir el micrófono impúdicamente e interrumpir. Antes de continuar, les quiero mostrar la forma en la que podemos sacar nuestros asteroides en la carta natal. Y es muy fácil porque pues de pronto tenemos nuestra carta natal, pero no sabemos dónde están nuestros asteroides. Entonces, hay muchas páginas que son de manera gratuita para sacar sus cartas. Y en este caso, pues a mí me gusta esta página que se llama cartaastral.es. Lo buscan así en el buscador. Y entonces es esta página. Aquí yo pongo carta natal online, recursos de astrología. Bueno, aquí esto me pone siempre. Espérenme un momento. Y bueno, aquí me voy a ir a calcular carta natal. A ver, alguien que me proporcione sus datos para decirles cómo sacarla. ¿Quién quiere? ¿Quién dice yo? Yo, María ¿Eh? Dolores, sí, yo, María Dolores, Ajá. Bermejo con B grande, ¿Bermejo qué? Salmerón. Salmerón. ¿Y fecha de nacimiento? 4 de abril. 4 de abril. ¿De qué año? 1947. 47. ¿La hora? 12:30 del día. 12:30 del día. ¿Y es de México? Sí, en Ciudad de México nací. Muy bien. México, aquí le ponemos, aquí nos va pidiendo solito el formato. ¿En qué estado? En Ciudad de México. Distrito Federal. ¿Y en qué delegación? Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Aquí dice Cuauhtémoc. Entonces le ponemos aceptar. Y aquí nos va a aparecer la carta natal. Para que salgan nuestros asteroides, simplemente nos vamos a ir un poquito más abajo y aquí le vamos a poner asteroides y justo nos va a dar estos 4 que estamos viendo el día de hoy. Entonces le ponemos aceptar y aquí pues vamos a ver que ya aparecen nuestros asteroides y aquí va a estar Ceres. Va a estar Ceres en la casa 9 y en el signo de Piscis. Entonces, decíamos, ¿dónde va a estar Ceres? Nos va a dar cuenta de cómo nosotros nos nutrimos y cómo nutrimos a los demás. ¿Qué nos va a decir ahí Ceres en la casa 9? Pues tal vez de lo que a mí me gusta nutrirme es de los viajes o de cuestiones espirituales o de aprender, de seguir aprendiendo siempre. Y en el signo de Piscis, ¿qué me va a decir? Pues que a lo mejor me va a gustar aprender
de cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad o con cuestiones ocultas, ¿no? ¿Sí? ¿La conecta? Sí, Y bueno, ahí nos dice muchas cosas más, pero yo no les voy a decir lo que dice porque el asunto de la carta natal es irla descubriendo nosotros mismos, porque si no es como si nos abriera nuestro regalo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos va a dar cuenta? Seres. ¿Cómo me nutro y cómo nutro a los que me rodean? Bueno, sí vieron, ¿no? Cómo sacar los asteroides. Si quieren ver sus asteroides, pues de esa manera la pueden sacar muy fácil. ¿cómo se No, llama la página? se llama Carta Astral, aquí está, cartaastral.es, ¿sí? Y en esa página, pues lo sacan de manera muy fácil y pues tiene muchas otras cosas. Ahorita yo siempre le digo a mi hija cuando me pregunta algo, no tienes vergüenza porque tú tienes el mundo en la palma de tu mano, lo que a veces nuestras generaciones no teníamos, ¿no? Y luego le platico, cuando nosotros queríamos ver algo, investigar algo, pues había que a veces recorrer muchas distancias y buscar una biblioteca y a veces no estaba el libro o a veces le habían arrancado la página, un relajo, ¿no? Digo, métete a internet, entonces se los digo a ustedes también, métanse a internet, hay muchísimos recursos donde nosotros podemos ir aprendiendo cada vez más. En esta época que vivimos es fascinante estar todo el tiempo investigando y aprendiendo cosas, ¿no? Entonces, vamos afinando. Cuando nosotros, es como cuando de pronto no sabemos qué sentimos, tenemos una sensación en el cuerpo y entonces empezamos a conectar con esa sensación y le damos un nombre y decimos, tengo hambre, tengo sueño, y entonces ponemos ahí el foco para resolverlo. Cuando nosotros empezamos a conectar con los planetas, con los asteroides, con todos los aspectos de la carta natal, empezamos a nombrarlos y empezamos como a tener cierta sensibilidad para ir aprendiendo y viendo dónde influyen y cómo influyen dentro de esa carta, ¿no? Entonces, sin ver la carta, nosotros podemos empezar a conectar con seres. ¿Cómo me nutro y cómo nutro a los que me rodean? ¿Cuál es mi relación con el alimento? ¿Cómo yo protejo a quienes amo? Ahí también puedo ver si doy amor incondicional, cómo yo manejo mis apegos, qué estoy entregando, qué estoy recibiendo. De pronto, el ser es ahí en la carta natal, pues nos va a dar cuenta también de las relaciones de dominación y de dependencia, ¿no? Como madres, muchas veces nos cuesta soltar a los hijos y entonces de pronto hasta a nivel inconsciente, para que ese hijo no se nos vaya, porque es toda nuestra vida, pues lo hacemos dependiente y entonces ese hijo ahí está con nosotros, ¿no? Porque es toda nuestra vida y ahí está, ahí sale las seres, ¿no? Eres mi vida y yo no te voy a dejar ir porque pues se me va la vida contigo, ¿no? Nos da cuenta de estas cuestiones de atadura y de separación, si hay a veces la falta de afecto materno, paterno, pues también nos lo va a decir esos seres en la carta. De pronto una posición tensa de esos seres, por ejemplo, en la casa 6 con Saturno, a veces son cuestiones de desórdenes alimenticios. Si yo no tuve esa nutrición de niño, eh, eh, emocional y a varios niveles, pues me va a afectar de grande, ¿no? Y se va a representar de distintas formas. O por el contrario, si yo tuve todas estas necesidades físicas, emocionales cubiertas, pues también se va a reflejar ahí en un ser, es en la carta natal, ¿no? Podemos ver complejos psicológicos también en las relaciones con esos seres ahí en la carta natal. Entonces, pues es ir descubriendo primero a través de mi carta, porque nadie más que yo me va a conocer más que a mí mismo. Ir descubriendo todo eso que nos va diciendo algo más de mí mismo en la carta natal. Y bueno, para ver esos seres, yo puse aquí la carta de la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ¿cómo es su nutrición de esta mujer? Sabemos que la madre Teresa de Calcuta pues era una mujer súper piadosa, súper bondadosa y que siempre estaba ayudando a los pobres, ¿no? Aquí este Ceres está en la casa 4, que me va a dar cuenta de
de la casa, del hogar. Acá, pues la Madre Teresa de Calcuta, ella se sentía feliz y nutrida perteneciendo a lo que ella consideraba su casa, que era el servicio de Dios a través del servicio de los pobres. Aquí la vemos en la casa 4. Ella nutría su vida de esa manera y nutría literalmente a los necesitados, ¿no? Está en un Aries. ¿De qué me va a dar cuenta ese Aries? Pues de cómo ella tenía esa fuerza, era una mujer incansable, no se cansaba nunca buscando ayuda para esa gente que lo necesitaba y en ese servicio tan devocional que ella tenía, ¿no? Entonces, posee una gran vitalidad por estar ese Ceres ahí en Aries y tiene una cualidad protectora porque pues Aries va a proteger a los que quiere. Y pues uno de sus aprendizajes principales pues va a ser descubrir que no todo es dificultad y que por el camino de la felicidad pues también se alcanzan grandes resultados. Entonces pues ella siempre va a estar con ese buen humor y con esas ganas y con ese entusiasmo ahí apoyando y ayudando, ¿no? Entonces, pues ahí vemos ese Ceres, busca en tu carta donde tienes ese Ceres y qué contactos tiene ese Ceres, ¿no? Bien. Pues ese es Ceres, el asteroide Ceres, y de lo que nos habló un poco ese Ceres, y ahora vamos a pasar a Palas Ateneo, que fue el segundo asteroide que se descubrió después de Ceres. Se descubrió por Heinrich Olbers el 28 de marzo de 1802, poquito más de un año después de haberse descubierto Ceres, se descubre Palas, este es su símbolo, es un símbolo parecido a Venus, sin embargo aquí vamos a ver que es como más cuadradito, es como un diamante, ¿no? Eso da cuenta como de la matemática, ¿no? De que encierra ese símbolo. Henry Schobert, él es de Bremen, Alemania, y bueno, este asteroide también está ahí dentro del cinturón de asteroides, y pues su revolución también va a ser aproximadamente de 4.5 años. Vamos con el contexto social. Cuando se descubre Palas Atenea, se descubre en el año 1802 y es un año que coincide con una reforma del sistema educativo francés. Aquí se restringe la influencia de la iglesia en la enseñanza porque sabemos que la iglesia detentó muchísimo poder y que pues todo era como a través de la iglesia, ¿no? De hecho aquí en México pues la iglesia era la encargada de los casamientos, de las defunciones, de dar la educación y decía lo que se tenía y lo que no se tenía que hacer. Sin embargo, en este nuevo siglo, pues hay una reforma y entonces en Francia, que después van a tomar como modelo muchos otros países, pues se hace esta reforma educativa. Y se da mayor impulso a la educación privada y aquí van a ser estos temas mentales y la manera en que se adhiere el conocimiento, lo que se va a poner sobre la mesa, ¿no? Dentro de la mitología, Palas Atenea va a ser hija de Zeus y bueno, pues Zeus empieza a pretender a Metis, que era una oceánide, que era uno de sus atributos, era ser muy prudente y muy sabia. Entonces empieza a pretenderla y pues de la unión de Zeus con Metis, pues Metis se va a quedar embarazada de Atenea. Pero como a Zeus le habían profetizado que Metis iba a tener hijos más poderosos que él, y él teme seguir como el destino que siguió su abuelo, que era Urano, y de su padre, que era Cronos, que lo derrocan, pues él no quiere ser derrocado y entonces se come a Metis estando embarazada. Cuando él se come a Metis, por un tiempo muy breve, le llega un poco de prudencia, ¿no? Cosa un poco difícil ahí con ese Zeus tremendo. Pero al poco tiempo, Zeus empieza a sentir dolores muy fuertes en su cabeza y un día ya no aguanta esos dolores. Entonces, otra vez le dice a Mercurio, oye, tráete a Festos, que es el herrero del Olimpo, y con su hacha, pues le va a dar un hachazo en la cabeza
y sale Atenea completamente ataviada con su armadura de guerra, con su lanza, y dando un grito de guerra que hace estremecer pues a todos los dioses en el Olimpo. Entonces, ¿sí? Adelante. ¿No? Bueno. Entonces, a Atenea se le van a atribuir varias invenciones útiles para el ser humano. Alguna de estas invenciones pues va a ser la olla de barro, el arado, el rastrillo, el yugo, la brida, algunos objetos de recreación como la flauta y la trompeta. Ella va a enseñar a los humanos las matemáticas y también las artes que tradicionalmente realizaban las mujeres, como son cocinar, tejer, hilar. Y aunque ella siempre va a ir armada, pues ella no siente placer por la guerra. Hay una rivalidad natural entre ella y Ares. Cuando Zeus procrea solito a Atenea, como que Hera se pone celosa y se dice que ella procrea sola a través de la ingesta de algunas plantas, a Ares, que va a ser como su hijo consentido. Entonces, hay como una rivalidad entre ellos dos. Zeus no le cae, Ares no le cae bien a Zeus por peleonero y busca pleitos y demás. Ares es como la fuerza bruta, él quiere estarse peleando y demostrando su fuerza en todos los ámbitos, y Atenea no. Atenea es más la táctica y la inteligencia. Entonces, las veces que se enfrenta a Ares, pues ella es la que va a salir victoriosa gracias a su inteligencia y a su estrategia. Entonces, Atenea va a representar el arquetipo de esta diosa benefactora de la humanidad. Prácticamente todas las cosas útiles que se hacían en la vida para que fuera mejor la vida, pues eran consideradas como sus dones de Atenea. Entonces se le conoce como buena estratega, y a pesar de que no es una diosa guerrera, pues va a ser capaz de favorecer a sus devotos en el combate. De hecho, todos los guerreros le rinden culto para salir beneficiados cuando van a la guerra, ¿no? Atenea, al nacer del cráneo de Zeus, aparentemente sin una madre, pues va a ser como muy afín a su padre, y ella va a decidir mantenerse virgen durante toda su vida. Y se dice que tal vez ella decide mantenerse virgen, pues para estar siempre en la esfera de su padre, para no desprenderse de él. Entonces, donde nosotros tengamos ubicado a Palas, a este asteroide, pues nos va a dar cuenta de dónde nosotros aplicamos como esos dones de la inteligencia, de la estrategia. Atenea, al ser una diosa virgen, al decidir quedarse virgen, pues va a prescindir de su sexualidad y la va a sublimar, dirigiéndola hacia el mundo mental. Y por eso va a señalar ese punto en la carta donde vamos a expresar al máximo nuestro potencial intelectual. Entonces, ¿de qué nos da cuenta este asteroide? Nos va a decir dónde vamos a poner nuestra inteligencia creativa, dónde ponemos esa habilidad mental para resolver problemas, para aprovechar recursos, para afrontar las adversidades y para defender lo que consideramos dignos de defensa, pero para defenderlo de una manera creativa, estratégica, no como un Aries, ¿no? Que voy y arrebato y pues me echo al otro porque me ofendió, ¿no? Sino, ¿dónde vamos a aplicar esa estrategia? ¿Cómo vamos a utilizar la mente objetiva y científica? Y nos va a decir qué tipo de estrategas somos. Entonces, ese va a ser Palas. Búscalo en tu carta natal, este simbolito, a ver dónde está ubicado, por casa, por signo, qué conexiones tiene, y mira si tiene relación con lo que es tu mente y dónde la aplicas y dónde le sacas el mayor provecho. Y para ejemplificar este Palas, pues yo puse aquí la carta de Napoleón Bonaparte. Entonces, pues él tiene ahí a su Palas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, ya lo vi. Está aquí en casa 10, en el signo de Leo,
Y también aquí está Ceres, y vamos a ver qué están haciendo. Bueno, no alcanzo a ver porque estoy media, ya las consecuencias de la edad, ya no veo muy bien. Déjenme abrirlo, a ver si lo tengo por acá. Pero me parece que está haciendo ahí conjunción con el Sol. Entonces, ¿qué nos va a decir ese Palas en la casa 10 de Napoleón Bonaparte? ¿Quién fue Napoleón Bonaparte? Pues sabemos que fue un excelente estratega, que fue un militar, que le dio la conquista a Francia de muchos territorios en Europa en esos años del siglo XIX. Entonces, pues vamos a ver que durante su niñez, Bonaparte no era como tan buen estudiante. Lo único que a él le preocupaba eran las matemáticas. Y va a haber un apego al padre. Vemos que donde tenemos a Palas Atenea, va a ser como un área de nuestra vida en cuanto a las mujeres, donde vamos a tener afinidad con los hombres, ya sea el jefe, el hermano, el padre. Si lo tenemos, por ejemplo, aquí en Casa 10, pues puede ser que estemos en una empresa donde seamos el brazo derecho del jefe y después, si tenemos suerte, pues ese jefe nos impulsa para que nosotras nos empoderemos y saquemos lo mejor de nosotras mismas con ese Palas. Entonces, pues vamos a ver que Bonaparte pues también tiene ese apego al padre, porque el padre es el que, siendo representante de la corte de Luis XVI, lo traslada a él y a su hermano a Francia para estudiar en la escuela militar francesa a los 10 años. Bonaparte es una persona que supo cómo desarrollar su mente. Ven que en qué punto tan elevado tiene esta Palas y además ahí en conjunción con el Sol. Es pura estrategia Napoleón Bonaparte. Sabe cómo desarrollar su mente y hacerla parte de su profesión, que va a ser ese estratega militar que logra tantas conquistas. Él hace una buena carrera con sus habilidades intelectuales y pues es un súper buen estratega. Sabe usar su mente de manera creativa y además lo disfruta porque el Sol, siendo esta parte que nos conecta con nuestra esencia, pues nos va a dar esa parte lúdica de disfrutar, de ser admirados con lo que hacemos. Es una persona que ve soluciones donde otros no las van a ver, una persona con mucho carisma y muy orgulloso de lo que va creando además, y pues orgulloso de que se le reconozcan sus logros. Entonces, mira en tu carta de ese Palas Atenea, en qué posición está, en qué casa, en qué signo, y ve si coincide con estos puntos que aquí estamos viendo, ¿no? ¿Dónde tú eres puramente? ¿Dónde pones tu intelecto para resolver problemas, para ser creativo? ¿Cómo utilizas esa mente objetiva y científica? Bien, ese es el otro asteroide después de Ceres. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguno de los profesores o de los que están aquí presentes, por favor, pueden interrumpir. Entonces, vamos con Juno. Juno va a estar representado en la carta natal como este simbolito, que también va a ser parecido a Venus, pero va a tener ahí como muchas aristas, ¿no? Entonces, Juno se va a descubrir el 1 de septiembre de 1804 en Alemania también por Karl Ludwig Harling. Y bueno, también va a pertenecer a esta parte del universo donde está el cinturón de asteroides. Su connotación social, ese contexto donde aparece Juno, en 1804 es que bajo el régimen de Napoleón precisamente se va a crear el Código Civil, que va a influir en muchas naciones europeas. En él se conoce la libertad individual, la propiedad privada, la igualdad ante la ley y el matrimonio civil y el divorcio. Y vamos a ver que ese ayuno pues va a tener que ver precisamente con el compromiso, con el matrimonio. Juno como asteroide va a estar representado, bueno, es Juno en la mitología romana y va a ser Hera en la mitología griega. Esta diosa va a ser la hija de Saturno y de Rea, también va a ser la hermana de Neptuno, de Plutón, de Ceres.
Y ella va a ser la hermana, pero también la esposa de Júpiter. Es la diosa del matrimonio, la reina de los dioses, y bueno, ahí en las guerras titánidas, pues ya ahí Zeus y Hera se habían como echado el ojo y se habían gustado, y entonces Zeus empieza como a cortejar ahí a Hera, pero pues Hera ve que es medio tremendo y que anda ahí como con muchas chicas, ella es muy orgullosa y es una mujer de mucho compromiso, ella quiere comprometerse, pero comprometerse definitivamente, no ser ahí como la amante o que estén ahí jugueteando, ¿no? Con ella. Y entonces ve cómo es Zeus y dice, no, así como anda con muchas, pues no quiero con él, ¿no? Entonces Zeus, al verse rechazado en cierta forma y ver que no tiene como esa oportunidad porque era como que ya no lo toma muy en cuenta, dentro de sus múltiples disfraces, un día provoca una lluvia muy fuerte y se disfraza de un pajarillo. Entonces se le presenta a Hera, así como el pobre pajarillo ahí todo mojado, y Hera lo ve y se compadece de él, porque además pues es como muy cuidadora de las costumbres del matrimonio, lo levanta, lo calienta en su seno, y cuando está ahí cubriéndolo con su ropa, pues Zeus aprovecha y se convierte, toma su forma divina, y pues abusa de la buena fe de Hera, y como consecuencia, pues Hera se va obligada a casarse con él, porque pues como crees, ahora va a ser una diosa deshonrada y que, ¿qué va a decir la gente, no? Entonces se casa con Zeus, a sabiendas de que Zeus es un descocado y que siempre está viendo la manera pues de su beneficio y de andarse escapando por ahí con cuanta ninfa diosa y lo que se le presenta. Cuando Hera se casa con Zeus, pues tiene una posición, ella toma una posición en el Olimpo, se convierte en la reina del Olimpo y está muy feliz. Y piensa que si le da a Zeus muchos hijitos muy lindos y muy a su gusto y muy guapos, pues ya Zeus no va a querer nada con nadie y se va a quedar únicamente con ella. Pero cuando nace Faistos, el herrero del rey, ella va muy feliz y muy emocionada a ver su hermoso chiquito precioso, y cuando lo destapa y lo ve, se lleva una buena impresión, porque pues bueno, claro, los bebés nacen arrugados y usualmente feos, ¿no? Entonces lo ve y no le gusta y dice, bueno, este hijo no le va a gustar a Zeus, y sin que nadie se cuenta, pues lo bota el pobre Faistos del Olimpo, y Olimpo pues cae en el mar, ahí rebota el pobre, y pues de esa caída se lastima de la pierna y queda cojo. Entonces es cuidado por Tetis y Eurón. Por eso Hephaestus pues va a ser un dios feo y cojo. Luego, cuando Hera se da cuenta de que se convierte en todo un artista del metal, pues lo vuelve a admitir en el Olimpo, ¿no? Hera va a soportar todas las infidelidades de Zeus y va a ser una diosa muy celosa y vengativa, pero no con Zeus, porque nunca le reclama a Zeus, va a ser vengativa con las víctimas de Zeus. Y siempre pues se va a estar vengando de ellas. Entonces, dada la mitología, el símbolo de Juno pues nos va a conectar claramente con lo que podríamos entender con el arquetipo de la esposa. Hera es conocida como la mujer de Zeus y va a ser una gran diosa por derecho propio, porque era hermana de Zeus y va a estar dentro de estos dioses olímpicos. Ella era conocida como la mujer de Zeus. Es protectora del matrimonio, conocida como la esposa de Zeus, pero va a ser protectora del matrimonio y de las buenas costumbres domésticas. Cuando ella es abusada por Zeus, pues siente vergüenza, se casa, y esto es como un acto para dignificar algo indigno que le sucede. En su afán de preservar su matrimonio, pues va a estar peleándose, siempre persiguiendo a Zeus obsesivamente por todos lados, y se va a estar peleando ahí con sus rivales. Entonces, cuida las apariencias, va a cuidar las apariencias, va a dar una fachada, aunque ella sabe que detrás, pues no es tal que la imagen que está dando al exterior, ¿no? Aunque es madre, pues como que no es tan buena madre, porque ya vimos que avienta por ella a Hefestos porque lo ve feo y lo avienta fuera del Olimpo, entonces toda su energía se va a concentrar ahí en su marido. Entonces,
Juno nos va a demostrar cómo enfocamos las relaciones que implican un nivel elevado de compromiso. Ahí donde esté Juno, este simbolito, como con muchas aristas en nuestra carta natal, pues vamos a ver dónde nosotros nos comprometemos y también vamos a ver como cuál es el tipo de la persona que a nosotros nos va a gustar para formalizar un compromiso. Nos va a decir dónde busquemos el equilibrio en las relaciones, dónde intentamos armonizar con lo que esté ahí descompensado, si hay fallas en el compromiso, infidelidades por la otra parte, pues aquí vamos a poder ver también cómo reaccionamos ante esos problemas, si nos hacemos de la vista gorda o tomamos cartas en el asunto y hasta qué punto nos vamos a dejar llevar por la venganza y por el rencor y la rabia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos respecto a Juno. Y bueno, aquí está lo que vamos a poder ver con esta herramienta en nuestra carta natal. ¿Dónde me comprometo? ¿En qué? Y aunque no lo veamos en nuestra carta, es bueno hacer como esta reflexión, ¿no? Primero tal vez hacer esta reflexión de ¿dónde me comprometo? ¿En qué escenario? ¿En qué sector ya estoy como al límite, ya no aguanto y sin embargo, por guardar las apariencias o por tener un estatus, pues ahí me voy a quedar a unas sabiendas de que eso pues ya no va a funcionar, ¿no? ¿Cuál es el tipo de pareja que busco? ¿Qué necesito para sentirme satisfecho, satisfecha en el matrimonio? También, ¿cómo es mi forma de comprometerme al entregar y al recibir? Porque a veces pues nada más queremos dar y no recibimos, nos cuesta recibir o viceversa, ¿no? Ahí como era, pues queremos dar todo por el matrimonio y pues ahí el canijo de Zeus andaba por aquí, por allá en sus andadas, ¿no? Pero bueno, también era cómplice. Bien, para ejemplificar este Juno en la carta natal, pues yo puse esta carta, que es la carta de la reina Isabel. Entonces, vamos a ver que su Juno de la reina Isabel va a estar aquí en la casa 1 en el signo de Acuario. Entonces, este Juno en la casa 1, pues nos va a dar cuenta de personas muy comprometidas, pero muy comprometidas sobre todo con ellas mismas. Si ellas tienen como un ideal, aunque a nadie les parezca, ellas tienen su idea del matrimonio, a lo mejor dicen, bueno, yo estoy comprometida con mi idea y es lo que yo quiero y es lo que llevo a cabo, ¿no? Me comprometo conmigo, aunque pues los demás digan misa y no les parezca. Entonces, son personas muy comprometidas con ellas mismas y con varias áreas de su existencia. La pareja para ellas va a ser un complemento para su propio desarrollo personal y aquí lo vemos con la reina Isabel cuando con tan solo 13 años va a conocer a su esposo, el príncipe Felipe, y se va a enamorar de él y pues luego se van a casar. Para ella el matrimonio era algo muy importante para lograr su realización. Tiene un profundo sentido del deber religioso y civil, porque aquí vamos a ver que el regente de Juno, pues va a ser, porque está en Acuario, el regente va a ser Urano y ese Urano pues va a estar en Piscis. Entonces, pues ella va a tener un alto sentido de lo que es el deber religioso. Y además, como está ahí en Acuario, pues ella va a tener ideas como muy liberales y lo vamos a ver en un principio, donde ella intenta presentar una visión como más moderna de la monarquía, ¿no? Aunque pues bueno, eso haya sido como un poco más al principio. Hay muchísimos más aspectos, ¿no? Que se pueden ver ahí con los asteroides, pero bueno, ahorita vamos a ver esto nada más porque el tiempo se nos está yendo. Entonces, tú busca ahí a tu Juno, tu carta natal y ve si coincide con lo que tú te comprometes, en el área en que te comprometes y bueno, todo lo que ya vimos aquí. Y entonces vamos a pasar al asteroide que se llama Vesta. Vamos a ver que se descubre el 21 de marzo de 1807. Se descubre por él mismo que va a descubrir a Palas, que es
Heinrich Olbers, y se descubre en 1807 en Bremen, Alemania, y bueno, está también ahí dentro del cinturón de asteroides, y pues también va a tardar más o menos 4.5 años en dar toda la vuelta alrededor del Sol o ahí a su órbita. Los asteroides también se ponen retrógrados y se ponen directos. Y cuando los interpretamos en la carta natal, les vamos a dar un orbe no tan amplio como los de los planetas. El orbe, se van a tomar en cuenta nada más los aspectos mayores, que van a ser pues la conjunción, la oposición, la cuadratura y, y el trígono. Y, ¿qué más? Pues el orbe, más o menos 4 grados y creo que nada más. Entonces, el contexto social de Vesta, cuando se descubre en 1807, pues es la época en la que se están eliminando los derechos feudales de servidumbre e incluso es cuando se prohíbe la esclavitud en naciones como los Países Bajos, Rusia, Polonia, Inglaterra, Alemania o en el territorio de Nápoles. ¿Esto qué va a provocar? Pues que los seres humanos sean más libres para conectar consigo mismo, para generar su destino, para trazarse metas y para ver todas sus capacidades y potenciales. Entonces, dentro de la mitología, Vesta, que va a ser en la mitología romana y en la mitología griega, va a ser hija de Saturno y Rea, va a ser también hermana de Júpiter, de Neptuno, Plutón, Juno y Ceres. Ella era la diosa romana del fuego del lugar. Y las familias le rendían culto para asegurar la paz, la salud y la prosperidad de la familia. En los banquetes, era la primera en recibir las ofrendas por delante de los dioses mayores. Y pues los dioses mayores se lo permitían por ser una diosa tan venerada y tan querida dentro de la tradición griega. Cuando va a ser la hermana mayor de Zeus, y pues siempre va a haber como una afinidad entre su hermana mayor y el hermano menor que era Zeus. Y cuando los dioses se rebelan, ella no va a participar en la revuelta, va a ser fiel a Zeus. Era una diosa pacífica que rehuía a cualquier tipo de conflicto. Vesta va a decidir mantenerse virgen por decisión propia y algunos dioses como Poseidón y Apolo pues van a intentar ganar sus favores sin éxito. También Príapo, que es un dios que tiene unos genitales muy grandes, intenta abusar de ella cuando estaba dormida, pero un burro rebuzna, la alerta y ella se alcanza a despertar a tiempo del incidente y va a premiar al borrico y lo va a hacer desfilar en todas sus festividades. El dios favorito de Hestia era su sobrino Hermes, con quien mantenía conversaciones súper interesantes y pues ahí estaba Hermes platicándole de todas sus aventuras y de todo lo que veía cuando recorría el mundo. Hestia era amiga de casi todos los dioses, pero con Afrodita como que no conectaba porque Hestia no veía muy bien a Afrodita porque sentía que Afrodita era muy promiscua y Afrodita pues la veía así como de que cómo es posible que nunca hayas tenido un amante, por Dios, qué desperdicio. Y pues tampoco con Atenea, que era otra de las reinas vírgenes, hacía como muy buenas migas, ¿no? Los templos de Vesta estaban atendidos por sacerdotisas a las que se les llamaba vestales, que eran vírgenes y que se encargaban de cuidar la flama sagrada, y esas vírgenes eran reclutadas entre las niñas de la más alta sociedad. Ellas debían permanecer castas y al servicio del templo por lo menos 30 años, cuidando esa flama que tenía que ver como con el corazón o con la esencia del Estado, y si por alguna razón esa flama se apagaba, pues las vestales, las vírgenes, pues eran castigadas con la muerte. Las fiestas de las Vestalias iban a ser muy importantes o fueron muy importantes en Roma. Con su virginidad como símbolo, estar en sintonía con Hestia tiene mucha importancia porque revela una dedicación que es muy pura y que no admite ningún otro tipo de mezcla. Hay una conexión muy plena con algo, un compromiso que no se puede combinar con otras preocupaciones o con intereses.
Y la energía de Vesta, pues nos va a obligar a estar plenamente implicados en aquello que va a ser iluminado por este símbolo. Vesta va a ser la diosa de las causas nobles y por las cuales los seres humanos estamos dispuestos a sacrificar lo que sea necesario. En este sentido, pues no podemos olvidar que el elemento central del culto a la diosa, pues va a ser el fuego sagrado. Y el fuego nos va a hablar de pasión, de esfuerzo y de cierto celo por cumplir las metas trazadas. Aquellos aspectos de nuestra vida donde domina el fuego, pues van a estar marcados por una intensidad especial que puede derivar en intransigencia o en fanatismo. Y ahí pues vamos a ver las personas que se dedican, por ejemplo, a cuidar a la familia, ¿no? Son esas tías que se quedan solteras porque su veneración, pues, es cuidar las tradiciones, es cuidar a la familia y entonces, pues, va a ser la tía que se va a llevar bien con todos los sobrinos y se va a quedar virgen, se va a quedar soltera en pro de algo que ella siente que es algo más grande, donde pone toda su energía. Astrológicamente, Vesta nos va a hablar de aquella zona de nuestra experiencia donde ponemos toda esa energía para conseguir una meta. Y aquí la energía sexual no se va a expresar como el deseo de unirnos a otro ser humano. Aquí vamos a sublimar esa energía sexual para lograr una meta o para realizar algún logro de un orden superior. Es ese espacio donde podemos estar al servicio de los demás o al servicio de un ideal. Hay algunos autores que domicilian a los asteroides o no domicilian, sino que más bien les dan como afinidad ciertos signos. Y aquí Vesta se va a domiciliar en, en la casa 8 en Escorpio, pues lo que se conecta con ese fuego, con esa intuición, con ese tesón de Escorpio. Y pues es ese fuego que se sublima y que nos lleva a algo, a una meta superior, donde nosotros ponemos toda nuestra energía. Donde se ubica Vesta, va a estar nuestra espiritualidad más pura, que incluso nos puede animar a disfrutar de una soledad muy creativa. Entonces, este es el simbolito de Vesta, que es como este fuego sagrado. Y bueno, algunas pautas del mito, pues nos van a hablar de cómo, incluso aquí hay como una correspondencia entre polaridades. Cuando nos habla de Priapo, que es un dios con un miembro sexual muy grande y pues que iba a tener contacto con ella cuando ella es la pureza y simboliza todo aquello que es puro y todo aquello que es devoción, pues nos habla también de estos complementos, ¿no? Entonces, donde tengamos a Vesta en nuestra carta natal, nos va a hablar de qué es aquello a lo que aspiro. Hay una parte donde dice, Vesta se lleva bien con todos los dioses. Donde nosotros tenemos ese símbolo es donde nosotros vamos a estar contentos con nosotros mismos. El fuego nos va a hablar también del espíritu, donde nuestro espíritu se expande. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para sentirnos a gusto, para estar plenos, para sentirnos realizados? Entonces, donde esté esa Vesta en la carta natal, nos va a decir qué me ofrece refugio y abrigo, dónde yo me siento seguro y me siento a salvo, cómo mantengo vivo ese fuego de mi espíritu cuando yo no estoy en total posesión de una actividad que implique que mi espíritu se expanda, pues me voy a ir apagando y me voy a enfermar y entonces me va a pasar de todo, ¿no? Entonces, ¿dónde se expande mi espíritu? ¿Qué es lo que yo necesito para estar a gusto? ¿Cuáles van a ser mis habilidades? También de eso nos va a hablar Vesta en la carta natal, donde voy a focalizar mi energía creadora hacia metas, aspiraciones y cómo yo voy a recargar esas pilas. Si soy la tía que no se va a casar por quedarme a cuidar a la familia o al papá o al hogar, pues a lo mejor voy a tener una Vesta ahí en la casa 4, ¿no?
Entonces, busca dentro de tu carta natal dónde está este simbolito y si conecta con estas cuestiones que aquí planteamos. Y para ejemplificar a esta bestia en la carta natal, pues yo puse esta carta que es el maestro Renaud de la Ferrier. Y él, vamos a ver que tiene a su Vesta aquí en la casa 11, en el signo de Libra. Entonces, vamos a ver que ese Vesta, pues va a favorecer el servicio a través del contacto con grupos. ¿Y qué hace el maestro? Pues que llega a formar esos grupos donde él se va a sentir en afinidad y va a buscar quienes están guiados por una visión que va a ser similar a la suya. Y con esa visión que él tiene de cómo él visualiza una nueva humanidad. Vamos a ver que por estar esa Vesta en Libra, pues va a ser una persona amistosa, que va a saber ser un buen amigo, que siempre va a estar dispuesto a ayudar y a dar un buen consejo sin que se note. Va a ser una persona que va a dar soporte a los demás y que va a estar detrás de esas iniciativas sociales y que además va a estar en un proceso de búsqueda permanente, de descubrir, de experimentar ideas nuevas. Va a ser una persona que siempre va a estar dispuesta a dar y también a recibir y que va a buscar también dentro de todas esas metas la armonía, la belleza, el equilibrio, la justicia, y ese pues va a ser un tema muy importante en su vida. Busca dónde tienes esa Vesta, dónde está tu juego y si te conecta esa casa, ese ámbito social, ese signo que tienes ahí, las conexiones que tienes con esa Vesta. Yolanda, una pregunta. Hace un momento, tú me interpretaste un asteroide, pero yo no me casé por cuidar a mis padres, por estar al pendiente de mi familia. Y ahora tengo curiosidad en dónde está Vesta. Mi nombre es María Dolores. María Dolores, ¿verdad? Ok. Sí. Vesta está en tu casa 10. La casa 10 tiene que ver con alguno de los progenitores. No sé tú a quién ubicas en tu casa 10, si a tu papá o a tu mamá. A mi papá. Bueno, pues no sé si a quien te hayas quedado a cuidar para tu papá. Sí, me quedé cuidando a mi papá y como ella no podía trabajar porque ya era muy grande, pues yo asumí la responsabilidad de jefe de familia. Sí, pero pero me siento bien, no me siento ni traicionada ni mal. Mis hermanos tenían que hacer lo que hicieron, mi padre igual y yo estoy tranquila. Muchas gracias. Entonces, pues aquí vemos que coincide, ¿no? Estábamos viendo que coincide la casa 10, que es uno de los progenitores, que es el padre, pero además, ¿ves? Por estar en un signo de tierra que es Tauro, pues cuyo regente va a estar en Piscis, pues también aquí va a haber connotaciones que tienen que ver con el arte, con el sentido humanístico de ayudar a los demás o de conectarse con la espiritualidad, algo de estos ámbitos. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, mira, yo estuve dando 10 años clase en un reclusorio varonil como servicio. Mira, pues ahí está, porque además Piscis, la casa de Piscis, pues va a ser la casa 12 y esa casa de Piscis pues nos habla de lugares que están en cierta forma como aislados, ¿no? Del exterior. Entonces, pues ahí coinciden. Bueno, en la Ciudad de México ya no, pero yo vivo en un pueblo y aquí en el pueblo sí está, el reclusorio no está dentro del pueblo, está fuera del pueblo, lejos. Y ya para llegar al reclusorio ya hay vigilancias, ya hay revisiones desde antes de llegar. Sí, pero fue una experiencia también muy bonita. Sí, Claro. y doy también clase como un servicio a casa de adulto mayor.
Claro, porque ese Vesta, pues es tu fuego, es lo que tu espíritu necesita para sentirse en expansión, para sentirse a gusto. Y entonces, pues ahí está conectando, ¿no? Ah, Con esas actividades. sí, es que yo tengo mi carta natal, pero en esa no vienen los asteroides. No, ya les dije cómo lo saquen, busquen ahí esta página, que es de donde yo la saco, pero hay muchísimas otras páginas donde ustedes pueden observar, sacar sus asteroides y vean lo emocionante es eso, ir desmenuzando de a poquito con cada aspecto tu carta, ir descubriendo si coincide, si no coincide, No qué me viene, dice. en mi carta no viene Quirón, ni viene Lilith. Hay un chorro de asteroides y bueno, Quirón, después otro de los profesores que está por aquí es el que nos va a dar Quirón. Es un poco más amplio Quirón, de hecho hay algunos autores que dicen que los otros asteroides como que no tienen mucha importancia y que el más importante es Quirón, ¿no? Entonces implica como un tratado aparte. Sin embargo, yo ahora que he estado revisando los asteroides, sí me dan, todo nos suma, no hay cosas superfluas en la astrología, nos vamos a dar cuenta de que todas nos van a conectar con algo, van a ser herramientas súper importantes para irnos desmenuzando, para irnos descifrando, ¿no? Muchas gracias. Yolanda, muchas gracias. Pues no sé si alguien tiene algún comentario, ya estamos dentro del tiempo, no sé si alguno de los profesores que está aquí presente quiere abundar un poco en el tema. A muchos asteroides, busquen acerca de los asteroides que nos dan cuenta de partes de nosotros mismos. El asteroide Eros, por ejemplo, nos da cuenta de dónde está nuestro mayor goce en la sexualidad. Entonces busquen en qué casa lo tengo y si coincide. Francisco, ¿dónde está tu Eros? Tienes tu micrófono cerrado. Bueno, ¿algún comentario? Ya después vemos, ahí buscamos, jugueteamos con esos asteroides y vamos ahí conectando con nosotros. No sé si alguno de los profesores tenga algún comentario, profesor Fernando, Francisco, Cecilio, que son los que veo. Muchas gracias, Yolanda. Muy interesante el tema. Como todo tiene que ver con todo, pues tenemos que ir descubriendo cada vez más, cada vez más, cada vez más todo lo que hay en la astrología y cómo nos afecta, aunque sea cómo nos relacionamos con eso, ¿no? Aunque sea pequeñito o puede ser fuerte como un planeta, pero todo esto tiene que ver. Gracias, muchas gracias, felicidades. Excelente presentación. Yolanda Lourdes González dice que es muy interesante que si puedes escribir la página donde pueden calcular o encontrar los asteroides ahí en el chat. Sí, ya se la escribí aquí, es castastral.es pero les digo, no se circunscriban a lo que se les da. A veces tenemos que ser, en esto tenemos que ser como de pronto, autodidactas, ¿no? Y buscar, ahora hay muchas herramientas, pues se pueden bajar libros gratis, róbenselos, búsquenlos, todo lo que les ayude a crecer en esa decodificación, en ese aprendizaje. Búsquenlo, como le digo a mi hija, tenemos el mundo ahí en la yema de nuestros dedos, ¿no? O del mouse ahí en el teclado. Entonces, busquen, no se conformen con lo que puedan ver en una plática o en un curso. Para poder aprender astrología, pues hay que ver, hay que buscar de muchos maestros, de muchos cursos, de muchas fuentes, ¿no? Sí, bueno, tenemos 2 intervenciones más y aquí terminaríamos porque ya estamos sobre el tiempo que tú tienes que retirarte. Moto G20, adelante. Soy yo, Luis Enrique, no le cambié el nombre, disculpa, Francisco. A veces que se me pasa. Quería preguntarle a Yolanda, ¿por qué siempre mencionan a Zeus, pues, en la mitología, en cuanto a las mujeres, en cuanto a lo que ella nos narró? ¿Y por qué no mencionan a otro personaje? O sea, ¿por qué siempre Zeus? Le quería preguntar a Yolanda. No sé si tiene información al respecto de eso, ¿no? Pues Muchas gracias. Me encantó tu tema, me gustó mucho, pero me quedé con la onda de Zeus, que porque siempre agarraban a Zeus, o Zeus agarraba a ellas y no lo querían, pero porque Zeus nada más es el personaje de esta historia.
Pues Zeus es el dios del Olimpo y es el que cuando Cronos derroca a Urano, Zeus es el que derroca a Cronos y pues es el que se queda como rey del Olimpo, es el planeta más grande y es el que pues está como cuidando a los pequeños y además ahí Zeus pues tiene toda la connotación de Júpiter, ¿no? El que expande, el que quiere más, o sea, ahí el arquetipo está bien mostrado. Zeus quiere más, siempre quiere más. Quiere lo más grande, quiere todas las mujeres, y además se disfraza. Los que son sagitarianos no me van a dejar mentir, que les encantan los disfraces. Al jupiteriano le gusta estarse disfrazando y le gusta ser como ajonjolí de todos los moles y estar explorando y estar saliendo y estar viajando, ¿no? No sé si Cecilia o Francisco tienen por ahí alguna otra aportación al respecto. Yo es lo que te puedo decir. No, sí, está bien. Tiene razón, sí, me gustó mucho. Sí, está bien su apreciación. Tiene correspondencia. Gracias, Yolanda. Le felicito por su tema. Me gustó, me encantó mucho el tema. Gracias. Adelante, Cecilio. Sí, quería comentar eso de Zeus. Zeus está representada por un águila, por lo tanto representa el proceso espiritual. Dentro de la iniciación representa el personaje que hace las bodas alquímicas. Recordemos que pues, tiene muchas diosas, semidiosas, pero al fin y al cabo termina casado con su copero. Termina, y bueno, desde otro punto de vista, pues es el trabajo de alquímico. Entonces siempre se menciona a Zeus porque es ese trabajo de alquimia. Si vemos, por ejemplo, Zeus se exalta en Cáncer, o sea, exalta la vida, exalta ese proceso, digamos, ¿cómo se llama? Cáncer tiene que ver con la cuarta casa y tiene que ver con la puerta de los hombres. Entonces tiene que ver con la generación de vida. Esa es en otra interpretación, nada más era eso. Bien, pues muchas gracias. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono. Gracias, profesor. Bueno, Sí. muchas gracias, Yolanda, en verte, en tema muy importante, cómo es impresionante calcular los asteroides en la carta natal. En mí me llamó la atención de que Vesta lo tengo en la 7ª casa, donde tengo 4 planetas, muy importante, ¿no? Mucho trabajo ahí y un estelio en la casa 7 y ahí tengo a Vesta, por algo será. Gracias. ¿Y qué interpretas tú de esto, Ruth? ¿Cómo vives ese Vesta en la casa 7? Pues mantener la seguridad en el matrimonio, a pesar que hay un festín ahí en este lugar de lucha y poderes, un ruido, a veces que estoy en astrología siempre hay ruido en la casa y tengo que integrar ese ruido dentro de las clases. Y pues es una lucha constante y mantener la protección y seguridad. Aparte que me siento segura en el matrimonio, también hay muchos desafíos. Gracias. Muchas gracias, Ruth. Bien, pues vamos a pedir a Cecilia y a Fernando si gustan ir cerrando. Adelante, Fernando. Pues sí, reitero mi felicitación a Yola por este magnífico tema y les recuerdo a todos que se acerca pronto el simposio de cosmología. Ya estamos terminando el año y en Semana Santa tenemos en Veracruz este simposio. Aquí estaremos bombardeándolos con la información, va a estar buenísimo y los que quieran ir directamente, presencialmente, podrán hacerlo. Bueno, y por ahí les mandé en el chat de la escuela una invitación para un curso que empieza hoy de interpretación, hoy clase gratis. Entonces no se olviden, simposio de cosmología, Semana Santa en Veracruz. Gracias. Adelante, Cecilio. Sí, gracias. Pues nada más agradecer a Yolanda por su magnífica exposición, su investigación y bueno, ya depende de los demás que lo apliquen y vean en su carta qué les dice estos 4 asteroides. Y también invitarlos para la próxima plática, que es el 19 de octubre, la otra semana, Urano en los centenarios. Lo va a dar nuestra profesora Ariadna Vera, desde Veracruz. Pues muchas gracias a todos, gracias Francisco y gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Yolanda. Excelente presentación como siempre. Y gracias a todos por estar con nosotros. Nos despedimos, que tengan una buena tarde, los que vayan a comer buen provecho y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Un abrazo. Gracias, buenas tardes. Max. Max, adiós. Max. Gracias. Muchas gracias.